Bien, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de educación inclusiva hay una noción que es muy importante, que tenemos que tener en cuenta, que es la noción, evidentemente, de los recursos. Todos sabemos que la Junta ha presentado un plan de atención a la diversidad, que es un plan con cuyo contenido teórico no tenemos ningún problema, no ponemos en duda las nociones que allí se plantean, pero el problema es que creemos que sin una dotación de recursos, sin una dotación de personal muy concreta, todo este tipo de políticas al final se quedan en nada. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Este fin de semana me reuní con miembros del equipo de atención temprana de una de las provincias de Castilla y León y me explicaron que una de las funciones que están haciendo en esta época del año, concretamente, es asesorar a las madres y a los padres acerca de si sus hijos e hijas tienen que ir a un centro ordinario o a un centro específico. Pero no solamente esto, sino que además hacen una recomendación, y es entre cuáles de los centros ordinarios que pueden elegir, cuál les recomendarían que optara porque tiene una mejor capacidad de instalaciones y profesionales para atender a sus hijos y a sus hijas. Lo cual ya, este dato ya revela una cuestión fundamental, y es que no todos los centros ordinarios de Castilla y León están preparados para realizar políticas de inclusión educativa y, por lo tanto, los equipos de atención temprana lo que hacen es recomendar a los padres y a las madres acerca de qué centro tendrían que llevar a sus hijos y a sus hijas, lo cual está vulnerando un principio que es el principio tan cacareado por esta Administración de la libertad de elección de centro. Un principio contra el que nosotros nos hemos rebelado en ocasiones, porque nos parece que es un principio que puede generar centros gueto, como luego señalaré, porque es un principio que nos parece que se ha utilizado de manera torticera en muchas ocasiones, pero que en este caso se vulnera cuando se habla de inclusión educativa, generando una importante contradicción respecto al sistema educativo que se defiende desde la Administración. Pero es que además hay otro elemento fundamental, y es que la Junta de Castilla y León, según hemos podido saber, ha proyectado la creación de aulas de educación especial dentro de los centros ordinarios, es decir, la habilitación de centros educativos dentro de los cuales se habilitan aulas de educación especial dentro, como es el caso de aulas de apoyo a la comunicación y el lenguaje, que se proyecta que tengan a los alumnos con necesidades educativas especiales y alumnas concentrados y concentradas durante 15 horas a la semana, de manera que en el aula ordinaria solamente estarían 10 horas descontando las horas de los recreos. Por lo tanto, ¿cómo se puede hablar de inclusión educativa si de lo que estamos hablando es de centros ordinarios en los cuales se ponen aulas específicas y que, por lo tanto, se rompe el principio de la inclusión? ¿Cómo va a ser educación inclusiva si la mayor parte de las horas las están dedicando en un aula que no es de inclusión, sino que es un aula específica, y por lo tanto vendemos como educación inclusiva aquello que no lo es? ¿Y por qué? Por la falta de recursos. Porque si hubiera más profesionales, sencillamente con más educadores, con más psicopedagogos y psicopedagogas, con más profesionales educativos, sencillamente se puede hacer la política de inclusión, es decir, la reducción de ratios. Esto ya lo hemos encontrado cuando leíamos el informe del Procurador del Común, como señalaba en la interpelación en la pasada sesión, como se hablaba de la escasez de oferta de plazas escolares adecuadas, insuficientes efectivos de personal y un largo etcétera. Por lo tanto, nosotros planteamos esta moción en la cual lo que defendemos es, en primer lugar, que se garantice el derecho a la educación y a obtener los aprendizajes relevantes con éxito y que todo el alumno reciba los apoyos necesarios. En segundo lugar, que la diversidad del alumnado, tanto cultural como funcional, étnica, lingüística, de género o socioeconómica, no se entienda como un problema, sino como valor y como motor de la educación. En tercer lugar, que todos los centros que impartan enseñanza secundaria se ofrezcan los mismos programas adaptados a la diversidad del alumnado, sin establecer clasificaciones dentro del alumnado ni itinerarios predeterminados. En cuarto lugar, que se desarrollen programas de compensación educativa dirigidos a colectivos, centros o zonas con mayores índices de fracaso o abandono escolar, de cara a hacer efectiva la igualdad de oportunidades en cada centro y que vaya acompañado, lógicamente, con una dotación de recursos humanos, sin sacar al alumnado de su aula de
referencia. En quinto lugar, planteamos que se promuevan planes de acogida para atender a todo el alumnado nuevo que se incorpora, prestando atención especial al alumnado de minorías o de familias inmigrantes, y que dichos planes de acogida y de atención se planifiquen con la ayuda del Servicio de Inspección y que se lleven a cabo en los propios centros de enseñanza, con el apoyo y el concurso de toda la comunidad educativa, contando con profesorado de apoyo. En sexto lugar, planteamos la atención tutorial como un elemento central dentro de la educación inclusiva, la acción tutorial como una de las acciones educativas básicas que pueden permitir desarrollar la educación sin separar a los niños y niñas. En séptimo lugar, departamentos de orientación a todos y cada uno de los centros públicos de primaria y secundaria que integren profesionales de la pedagogía, psicopedagogía, trabajo social, educación social. En octavo lugar, los programas de refuerzo, orientación y apoyo en todos los centros públicos. Y por último, el velar porque no se propicien ni aparezcan centros educativos gueto en Castilla y León, subordinando el principio de elección de centro a evitar que se den situaciones de concentración de alumnado homogéneo. Muchas gracias. Bueno, me sumo al saludo a los compañeros trabajadoras del AUCI, al compañero Juanma de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras. Muchas gracias por venir a compartir esta mañana con nosotros y con nosotras. Y también saludo al embajador de Dinamarca, un país por el que, por cierto, tengo una simpatía importante porque estudié durante un año en la Universidad de Copenhague. Un país que tiene una importante inversión, por cierto, en educación, ¿no? No tanto como la nuestra, ¿no? Pero... Bien, no sé muy bien qué decir ante las argumentaciones, porque claro, por un lado, lo que tenemos son organizaciones que muestran su apoyo de una manera más o menos crítica y apoyo que, por supuesto, pues hay que agradecer. Y por otro lado está la argumentación del Grupo Popular, que básicamente se reduce a una afirmación. Son propuestas de izquierdas y por eso no las vamos a apoyar, ¿no? Eso es lo que me ha parecido a mí entender, ¿no?, en torno a esta cuestión. Es decir, yo solamente hay un tema que me sorprende, ¿no? Es decir, podríamos estar de acuerdo en algunas de ellas. Bueno, pues digan cuáles y entonces hacemos votación separada. Es decir, ese es el sentido que tiene una moción, ¿no? Difícilmente me parece que podamos llegar a acuerdos. Yo planteo una batería de propuestas en el marco de una moción. Me dicen que podríamos estar de acuerdo en algunas de ellas y, sin embargo, lo que me encuentro es que me van a anunciar un voto en contra en bloque, ¿no? Entonces, difícilmente podemos plantear mucho acuerdo, ¿no?, en torno a esto. Los recortes existen. Hay un recorte acumulado de 300 millones de euros, según denuncian las organizaciones sindicales. Ciertamente no todo se hace mal, ciertamente tampoco todo se hace bien y ciertamente Castilla y León en 2015 ha sido la sexta comunidad autónoma que más ha recortado en atención a la diversidad, un 13,5%. Eso no la sitúa como la comunidad que más recorta, pero tampoco la sitúa entre las comunidades que menos recortan. En todo caso, yo creo que lo que hay que ir es a un análisis de las propuestas, un análisis de las medidas. Es decir, lo que no se puede decir es que un aula especial dentro de un centro ordinario que saca a los alumnos del aula ordinaria durante 15 horas, eso no se puede considerar inclusión educativa. Eso no se puede afirmar. Habrá que crear un nuevo concepto, habrá que sincerarse con la ciudadanía, pero lo que no le podemos decir a los ciudadanos y a las ciudadanas es que vamos a hacer inclusión educativa por crear centros donde se van a crear aulas donde se saca a los alumnos durante 15 horas y al final la integración educativa se produce durante 10 horas, incluidos los recreos, hasta llegar a las 25 semanales. Es decir, ese es el debate que nosotros hemos querido situar en esta Cámara, ¿no? Y por lo tanto mantenemos el texto, ¿no?, como no puede ser de otra manera. Seguimos convencidos, por supuesto, recordarle al Grupo Socialista también que nosotros no creemos que el principio de libertad de centro tenga que ser una prioridad dentro de una sociedad. Nos parece importante en algunos aspectos y lo hemos argumentado durante la primera exposición, que efectivamente uno de los principios que se quiebran durante esta época del curso escolar es precisamente el principio de libre elección de centro, cuando lo que se hace es decirle a los padres que opten por un centro u otro.
acuerdo. Porque ¿qué ocurre? Que a un padre o una madre sencillamente lo que se le está diciendo es, mire, si usted quiere una correcta atención inclusiva en su centro, esta atención inclusiva usted la va a tener en este centro mejor que en este otro. El padre y la madre saben que si judicializan, si van a los tribunales, seguramente consigan finalmente que el centro de libre elección que ellos elijan, ese centro finalmente tenga los recursos necesarios para realizar inclusión educativa. Pero el padre y la madre que hace eso sabe perfectamente que eso no es lo que le interesa a su hijo y a su hija, sino que lo que le interesa es entrar en inclusión educativa cuanto antes y no meterse en un procedimiento judicial. Entonces, ¿hay libertad de elección de centro? Pues claro que no, evidentemente que no lo hay. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Y parto de que nosotros tenemos una noción crítica de la libre elección de centro, que seguramente es lo que nos llevó a abstenernos en aquel momento respecto a la proposición no de ley que ha sido citada por el Grupo Socialista, porque nosotros creemos, como he señalado antes, que la libre elección tiene que estar sometida a otros criterios, tiene que estar sometida a otros principios. Y un principio fundamental, como he señalado, es el de conseguir evitar que existan centros gueto, el de conseguir evitar que haya centros donde se desarrolle un elevado grado de homogeneidad entre los estudiantes, que al final termina generando unos rankings educativos que mucho nos tememos que la aplicación de las reválidas de la LOMCE lo que puede hacer es contribuir a crear estos rankings de competitividad entre los centros que terminan decantándose en función de una situación socioeconómica y sociocultural. En todo caso, el texto entonces queda como lo habíamos formulado y por mi parte poco más que comentar.